Muy buen día, tarde, noche, dependiendo a la hora que están escuchando este audio. Aquí estamos en un nuevo encuentro para continuar esta lectura de este maravilloso libro llamado Un curso de milagros. Y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, que es el capítulo número 19, que se titula La consecución de la paz. Y vamos a iniciar con la primera parte que tiene como encabezado, dice, la curación y la fe. Y vamos a ver qué nos dice este nuevo capítulo, cómo comienza. Y dice así, dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. La consecución de esta es el criterio por el miedo del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación, pues solo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo, y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario, ello implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y éste se cura porque tú tuviste fe en Él al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves, por consiguiente, que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado y así Él cura a través de ti. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste sin Él y te uniste a la mente en la que reside toda curación. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiere usarlo. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma, que usa contra ese propósito para demostrar el hecho de que la separación ha tenido lugar. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo y comportándose de forma demente al estar aprisionado por la demencia.
no pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones, pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Tu falta de fe en él te ha separado de él y ha impedido vuestra curación. De este modo, tu falta de fe se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo, y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo de la curación y en lo opuesto a la verdad. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe. Mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe siempre une y sana. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. La fe totalmente a la verdad. Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones. Las ilusiones, la ausencia de la verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado, pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación y en ella es donde se encuentra, pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio
donde la enfermedad no puede estar. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas, cuando éstas se llevan ante la verdad y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente irreconciliables, con ella se abandona. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente, por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. Percibir esto es conocer dónde se encuentra la separación y dónde sabe dónde debe subsanarse. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. Tú, que crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque de la verdad. Sí, si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad, no comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados, pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Tener fe es sanar, es señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla. Mediante la fe ofreces el regalo de la liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores. Al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos como uno solo. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor, tal como el miedo forma parte del ataque. La fe es el reconocimiento de la unión, es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorosísimo Padre, amado por Él como lo eres tú, y por lo tanto, amado por ti como si fueses tú mismo. Su amor es lo que te une a tu hermano, y debido a su amor, no desearías mantener a nadie excluido del tuyo. Cada hermano aparece tal como se le percibe en el instante santo, unido a ti, en tu propósito de ser liberado de la culpabilidad.
Al ver al Cristo en él sana, porque contemplas en él lo que hace que tener fe en todos esté justificado eternamente. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. La falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga, indigno de perdón. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda culpa que Él mismo se echó encima. La fe lo ve solo como es ahora, porque no se fija en el pasado para juzgarlo, sino que únicamente ve en él lo mismo que vería en ti. No ve a través de los ojos del cuerpo, ni recurre a cuerpos para darse validez a sí misma. La fe es el heraldo de la nueva percepción, enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real, pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo y es señal de que compartes esta con Él. La fe es un regalo que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es tan aceptable para el Padre como para el Hijo. Por tanto, te lo ofreces a ti mismo. Tu relación santa con su, con su nuevo propósito te ofrece fe para que se la des a tu hermano. Tu falta de fe os ha separado y así no ves tu salvación en él. La fe, no obstante, os une en santidad, que veáis no a través de los ojos del cuerpo, sino en la visión de aquel que os unió y en quien estáis unidos. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente, y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Ofrécele, pues, gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos, y dejad que la gracia os cure a la vez, para que podáis curar mediante la fe. En el instante santo, tú y tu hermano os encontráis ante el altar que Dios se ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Dejad a un lado la falta de fe y venid a Él juntos. En Él veréis el milagro de vuestra relación, tal como fue renovada por la fe. Y en Él os daréis cuenta de que no hay nada que la fe no pueda perdonar. Ningún error puede obstruir la serena visión, la cual lleva el milagro de curación con la misma facilidad a todos ellos, pues lo que se les encomienda hacer a los mensajeros del amor, ellos lo hacen y regresan con las buenas nuevas de haberlo consumado en ti y en tu hermano, que os encontráis unidos ante el altar desde donde ellos fueron enviados. De la misma manera en que la falta de fe mantendría
vuestros míseros reinos, yermos y separados, así la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para el santísimo jardín en que Él quiere convertirlo. Pues la fe brinda paz y así le pide la verdad a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue preparado para la hermosura. La verdad sigue muy cerca a la fe y a la paz y completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan, pues la fe sigue siendo una de las metas del aprendizaje que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha aprendido. La verdad, en cambio, jamás se ausentará. Dedícate, por lo tanto, a lo eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello ni a convertirlo en un esclavo del tiempo, pues lo que crees hacerle a lo eterno, te lo haces a ti mismo. Aquel a quien Dios creó como su Hijo no es esclavo de nada, pues es Señor de todo junto con su Creador, pues puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió, pues ésta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Así termina esta parte número 1. La entrada a este capítulo 19, la consecución de la paz. Aquí estamos entrando ya en tierra derecha a ir al encuentro de ese lugar, de ese estado que le llamamos paz. Y dice que la fe es el primer paso, el ingrediente fundamental para poder ir en esa consecución. La fe que en algunos casos yo he escuchado a algunos autores que la describen como fuerza espiritual. La fe no tiene nada que ver con creer que lo que yo pienso es la verdad. La fe tiene que ver que se acepta todo lo que es y que todo se conducirá para un bien mayor. Pero debemos permitir. ¿Qué hace la fe? En términos prácticos, tener fe, en términos prácticos, le da permiso al Espíritu Santo, al universo, a Dios, como le queramos llamar, que pueda, eh, por decirlo de alguna forma metafórica también, derramar toda su bendición y toda su luz sobre aquello que está aún sombrío. Es permitirle que nos permita a nosotros tener una visión clara, que nos permita desidentificarnos con las cosas de la materia. Te dice, tú no vas a poder ver a tu hermano con los ojos del cuerpo, porque lo único que ven los ojos del cuerpo son más cuerpos. Y ya te dijo, tú no eres un cuerpo. Otro punto importante que aquí ya se empieza a hacer más claro, y de esto hay unos capítulos completos, unas partes del libro completo a este tema, que la enfermedad no se encuentra en el cuerpo, sino que en la mente. Y que es la mente la que, donde surge, donde se puede
gestar la curación. Así que con ese concepto nos quedamos, vayamos pensando qué es para nosotros la fe, desidentifiquémonos con aquel concepto que tenemos y dejemos que se nos muestre cuál es la verdadera fe. La fe, mm, yo diría que es bastante pasiva. La fe permite no juzgar, nos saca del estado de juicio, porque si en realidad tengo fe de todo lo que está sucediendo, tengo fe en mi hermano, en lo que realmente es, no en lo que está expresando necesariamente en este momento, ni lo que expresó en el pasado, que ya nos vuelve a decir, no lo mires con ojos del pasado para juzgarlo ahora. Eso es fundamental, dejar ese hábito de traer al presente y perdernos el presente con temas del pasado. Eh, por ahí está la fórmula y ya nos la viene diciendo hace mucho rato, así que tenemos que empezar a obedecer, a practicar, a hacer caso, digo yo. Y vamos a leer la parte número 2, que dice el pecado en contraposición al error. Y vamos a ver qué nos dice. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible a ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. No es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente en la idea del pecado,
este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte y ¿podría acaso parecer perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad o es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del pensamiento del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a un extraño mecanismo, en cuanto que verdad el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas, si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es.
Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de que la fuese y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Más piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Así termina esta parte número 2, donde ya nos comienza a hacer énfasis en comenzar a diferenciar entre lo que nosotros tenemos como concepto de pecado, que viene desde una religión muy dogmática y culposa. Todos, todos y cada uno de nosotros creemos que el pecado es real, eso no lo podemos negar, o lo creímos en algún momento. Por eso nos sentimos culpables, aunque sea una gotita. Eso es signo de que creemos que el pecado es real. Si yo me siento culpable por cualquier cosa, por ínfima que sea, en mi mente, en algún lugar de mi mente, le estoy dando realidad al pecado. Así que vamos a revisar nuestras culposas, nuestras culposidades, le vamos a llamar. Nuestra necesidad de sentirnos culpables, porque es cuando no nos sentimos culpables por algo, es raro. No lo sabemos hacer, no sabemos decidir no sentirnos culpables. Casi que todo nos culpa si no saludé a alguien, si le hablé mal a alguien, después igual me siento culpable. Si le dije que no a alguien, después me siento culpable. Cosas muy ínfimas hasta las más grandes, entre comillas, pero revisemos dónde estamos poniendo nuestra atención y comenzar a mirar que cualquier error, porque eso es lo que es, lo único que exige es corrección. Y corrección no significa hacer algo en lo externo necesariamente, que eso podría ser una consecuencia o un efecto. El error se corrige en la mente. Recordemos que es un error de pensamiento, no de acción, porque la acción es consecuencia del pensamiento. Así que ahí nos toca revisar qué estamos pensando acerca de lo cual o de la situación que nos ha llevado a sentir, aunque sea un gramo de culpa, una ínfima señal de culpa, que nos tratamos de hacer los locos
de olvidarlo y de repente sigue en nuestra mente por varios días. No nos hagamos los locos porque es una hermosa oportunidad para entender cómo funciona el mecanismo de la mente del ego, que aquí dice que es como el pecado es el gran tesoro del ego. En eso se sustenta todo su sistema de pensamiento. Y con eso tiene todas las excusas, razones y armas para juzgar al otro. Así que quizás esta semana dedicarnos a ver en qué instante, en qué situaciones la culpabilidad viene a nosotros, incluso cuando nos gana y actuamos de ciertas formas o hacemos ciertas cosas que a pesar de que no queremos, las hacemos para no sentir esa culpa. Así que es que hasta aquí esta lectura de hoy. Les doy las gracias por estar aquí escuchando atentamente esta lectura, por permanecer hasta este capítulo ya 19. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Así que gratitud hacia ustedes. Dense las gracias también por estar hasta aquí escuchando. Y pongamos en práctica en nuestra vida todo esto. No dejemos que pase como una mera información o simplemente con escucho a alguien leyendo el libro. Yo les recomiendo a todos los que todavía no tienen el libro que lo compren y que lo lean por su cuenta, porque lo que ocurre cuando uno tiene el libro en sus manos y lo va leyendo por su propia cuenta, ese, esa experiencia solo la pueden vivir a través de eso. Y ahí está una de las grandes enseñanzas y de las grandes transformaciones que hace el libro. Y no lo hace el libro en realidad, somos nosotros mismos, leyendo lo que escribimos nosotros mismos, porque recordamos, somos uno con Dios. Jesús decía, solo hay uno de nosotros. Así que eso recomendación también. Mientras no tomes el libro y lo empieces a leer por tu cuenta, solo estás escuchando a alguien que lo lee, que no es malo, es perfecto. Yo también he escuchado a personas que lo leen, pero mi experiencia me dice que leerlo, tenerlo, tocarlo, rayarlo, es importante, es bueno, es transformador. Así que un besito a todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, en realidad nos escuchamos. Y que estén todos muy, muy bien. Bonita semana para todos. Chao, chao.